Señor, una vez más quiero darte las gracias a ti por el privilegio que me das de dirigirme a tu pueblo. Me estoy dirigiendo, Señor, a un pueblo consciente de su necesidad de ti. No solo yo estoy consciente de eso, Señor, sino que ellos se acercan a ti conscientes de que te necesitan. Solo tú conoces las diferentes situaciones que ellos están enfrentando. Solo tú conoces sus luchas, sus temores, sus lágrimas, su desesperación. Solo tú conoces su situación, Padre. Yo quiero rogarte, Señor, que una vez más tú utilices la predicación de tu palabra y que la utilices para exaltar a nuestro Salvador. Que podamos esta mañana salir de aquí viendo a Jesús, viendo lo glorioso, viendo lo digno de gloria, viendo lo incomparable, viendo lo poderoso como tú eres, Señor. Y que esa visión afecte nuestras vidas, afecte nuestra manera de pensar, marque nuestra cosmovisión, Señor. De manera que podamos salir, Dios, al mundo otra vez viendo todo por medio de Jesús. Yo pongo en tus manos, Señor, mis limitaciones, mis temores, Señor, todo lo que tú conoces que hay dentro de mí, Señor. Y quiero rogarte una vez más, Señor, que a pesar de mí tú bendigas a los tuyos y que los equipes y que este mensaje contribuya para que tu iglesia siga siendo edificada y transformada, para que nos levantes como un pueblo que señala al único digno de gloria por generaciones. Te lo pedimos por Jesús y para Él. Amén. Amén y amén y amén. Hace 2 semanas estuvimos viendo un mensaje difícil, que Dios nos llama a someternos a nuestro gobierno y a pagar impuestos. Es difícil, y es difícil por diferentes razones. Una de ellas es probablemente que todos nosotros tenemos una tendencia a la rebeldía y no queremos someternos a nadie. La otra de ellas es que nuestro gobierno ha hecho mucho para perder nuestro respeto. Y otra de ellas es que a nadie nos sobra el dinero. Entonces, pagarle impuestos a alguien que no necesariamente respetamos es complicado. Someternos a alguien en el que no necesariamente confiamos es complicado. Sin embargo, es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a que ustedes y yo, personas comunes y corrientes, caminen de una manera radical y poco conveniente para nosotros mismos. Que caminemos como sacrificios vivos a Él. El pastor Abelardo hizo un excelente trabajo en ayudarnos a entender el mensaje del texto y a ver el llamado que Dios nos hace a todos nosotros de honrar a nuestras autoridades en ese respecto. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a regresar un poquito. Nos vamos a concentrar en los primeros 2 versículos del capítulo 12 del libro de Romanos. Y lo vamos a hacer porque creemos que este pretexto es una excelente oportunidad para que veamos cómo le podemos hacer, gente como tú y como yo, para vivir de una manera tan radical como la Biblia nos llama. No es sencillo. Si tú eres como yo necesito más que simple y sencillamente entender qué es lo que tengo que hacer. En muchas ocasiones yo sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago.
Y no lo hago porque a veces me atoro y me hago bolas o no quiero o no puedo. Y estos primeros 2 versículos del capítulo de Romanos nos dan una clave bien tremenda de cómo le podemos hacer tú y yo para vivir de esta manera. El título del mensaje es: sé transformado por medio de la renovación de tu mente. Lo vamos a sacar de ese pasaje de Romanos 12, 1 y 2. Y vamos a ver 2 cosas bien sencillas. Así que, ¿cómo no me acompañas a leer el texto? Dice Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estos 2 versículos que estamos aquí viendo, hagan de cuenta que funcionan como el cemento que une los 11 capítulos de Romanos que estuvimos viendo durante las últimas semanas con los últimos 5 capítulos que quedan. Entonces son versículos bien importantes que tienen mucho. Yo quiero animarte inclusive a que tú pases algún tiempo estudiando simple y sencillamente estos 2 versículos y que le pidas a Dios que te hable por medio de ellos. Vas a saber que hay mucho jugo para sacar aquí. El pastor Abelardo me dio un libro completo como de 180 hojas que habla de estos 2 versículos. Hay mucho aquí, hay mucho que tú y yo podemos sacar. Pero una de las cosas que queremos recordar rápidamente es que para el cristiano, su obediencia está anclada en la misericordia de Dios. Para el cristiano, para un creyente, su llamado a obedecer está cimentado, anclado en la misericordia que él entiende que ha recibido. Si tú y yo no obedecemos anclados sobre ese fundamento, estamos tratando de anclarnos en otro fundamento que es equivocado y que tarde o temprano resultará en un daño para tu caminar espiritual. Tú y yo necesitamos entender que nuestra parte es obedecer a Dios porque hemos sido aceptados por Él, por lo que Cristo hizo. Tú no necesitas pagar impuestos para ser más aceptable para Dios, para que Él te vea y sea agradado contigo y te reciba. La única forma en que alguien tan quebrado como tú y como yo podemos ser aceptados por un Dios tan santo es porque Jesús murió como nuestro sustituto. Esa es la única razón. Y la buena noticia es que Él sí murió. Él vino voluntariamente y tomó nuestro lugar y se entregó por amor por nosotros y derramó su sangre. Y por esa sangre la puerta está abierta. Y gente como nosotros, tan quebrados, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, por Jesús tenemos la puerta abierta. Y si creemos, seremos aceptados al venir a Él. Entonces tú llegas a Jesús y eres aceptado por Jesús gratuitamente por lo que Él hizo. Y conforme tú y yo vamos entendiendo eso, comprendiendo eso, eso nos va transformando y nos va impulsando a vivir vidas de obediencia tan radical como se nos dice en estos últimos capítulos de Romanos. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia. La palabra aquí apremia se refiere a como que te impulsa. ¿Cómo era como Pablo caminaba? Él caminaba impulsado por el amor que entendía que Dios le tenía. Y esa era la razón por la que él obedecía.
No porque necesitara algo de Dios, sino por todo lo que ya había recibido. Porque ya había entendido que era amado por Él. Y en ese entendimiento era impulsado a obedecerlo en adoración, en sacrificio vivo. ¿Cómo se ve una persona viviendo en un sacrificio vivo? Así como hemos estado viendo en estos capítulos, como alguien que ama a sus enemigos, como alguien que abraza un concepto congruente y humilde de sí mismo, como alguien que paga impuestos y que se somete a un gobierno en el que no confía. ¿Y por qué hemos de hacer esto? ¿Por qué hemos de vivir de una manera tan radical y no conveniente para nosotros? Seguir a Jesús no es conveniente en este mundo, genera pérdida. Y es algo que tú y yo tenemos que entender desde el principio. Tú y yo seguimos a Jesús y perdemos en este mundo. ¿Pero por qué hemos de hacerlo? Porque entendemos quién es Él. Porque entendemos el amor que nos ha manifestado. Porque entendemos y vemos lo bueno que Él es y sigue siendo con nosotros. No es que Jesús nos diga, ya hice yo esto por ti, ahora tú haz esto por mí. Sino que Él muere en una cruz por nosotros y sigue todos los días tratándonos en relación a esa cruz. La única razón por la que tú y yo estamos en esta mañana aquí, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios y Él recibe nuestra adoración, es por lo que Jesús hizo. La única razón por la que la gracia de Dios está sobre nosotros no es porque hemos cambiado y porque hemos crecido, ya somos más maduros y porque Dios ya está viendo que realmente estamos creciendo y ahora sí está derramando más gracia. La única razón por la que el día de hoy la gracia de Dios está sobre nuestras vidas es por lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Y ese es el fundamento, el ancla de una obediencia genuina que adora a Dios. Ese es nuestro culto racional. ¿Por qué hemos de pagar impuestos? Porque así adoramos a Dios. Porque así lo honramos. Porque entendemos que eso es para Él. El Nuevo Testamento nos enseña y nos ayuda a ver que Dios no es adorado en lugares y en horarios. Tú no adoras a Dios únicamente en un templo presentándole alabanzas. ¿Cómo adoramos al único Dios verdadero? Viviendo de esta manera, en respuesta a la misericordia que hemos recibido. Ahora, yo imagino que probablemente algunos de ustedes están ahí sentados y se están haciendo una pregunta como estas. ¿Cómo le hago yo? Yo ya entiendo cosas como esas que estás diciendo, Alex. Pero ¿cómo le hago yo para que todo lo que Jesús es y lo que Él ha hecho por mí se conviertan en una realidad en mi vida que me cambie? ¿Cómo le hago para que Jesús y su obra revolucionen mi interior para que yo viva de una manera diferente? ¿Cómo le puedo hacer? Es exactamente lo que vamos a tratar de ver esta mañana. El mensaje va a tener un tono un poquito más práctico. Esperamos que esto les sirva, que les dé maneras prácticas en las que ustedes pueden abrazar a Jesús para que Él revolucione sus vidas, para que podamos así todos vivir de una manera diferente en adoración a Él. ¿Cómo le hacemos? Fíjense esta frasecita otra vez, acompáñame ahí al versículo 2. No te adaptes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Vamos a tratar de sacarle jugo a esa frase. Somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos tú y yo para vivir de esta manera? Siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El llamado a ser transformados.
Lo primero que tú y yo necesitamos hacer aquí es darnos cuenta que en este versículo Dios nos está pidiendo algo que es un poquito complicado. En pocas palabras, Él nos está pidiendo que nosotros hagamos algo que no podemos hacer en nosotros mismos. El Señor nos está diciendo en este pasaje, ¿sabes qué? Ya deja de quejarte, levántate y vive diferente. No nos está diciendo, ya aliviánate, deja de llorar, ponte el cinturón y haz lo que tienes que hacer. No nos está diciendo, ¿sabes qué? Ponte las pilas. Nos está diciendo, sé transformado. Sé transformado. Si tú y yo estuviéramos estudiando este pasaje con una maestra de español, ella nos ayudaría a entender que aquí el verbo transformado, que es metamorfo, está en pasivo, en una voz pasiva. ¿Qué es lo que significa eso? Yo estaba estudiando en mi libro de gramática a ver qué significa una voz pasiva y pone un ejemplo bien sencillo. Juanito golpea la pelota. Esa es una voz activa. El sujeto está desempeñando una acción. Cuando el enunciado es, a Juanito lo golpea la pelota, el sujeto está recibiendo una acción y esa es una voz pasiva. Este verbo que tú y yo estamos viendo aquí está en una voz pasiva. Se nos está diciendo, sé transformado por medio de la renovación de tu mente. No es una acción que nosotros podamos realizar, sino una acción que se realiza en nosotros. En pocas palabras, el Señor nos está pidiendo que nos expongamos a su poder transformador. ¿Cómo podemos tú y yo vivir de esta manera? Tan radical y poco conveniente, exponiéndonos al poder transformador de Dios. Fíjate cómo lo traduce el mismo pasaje, la versión Nueva Traducción Viviente. No creo que la tengan aquí arriba, pero yo te la voy a leer. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios los transforme. A eso es a lo que el Señor nos está llamando. A ser transformados por medio de su poder. Como Jerry Bridges lo puso haciendo un comentario en estos pasajes, el Señor no nos está llamando a hacer algo, sino a buscar a que se haga algo en nosotros. Voy a tratar de darte este ejemplo, a ver si te sirve. Imagínate a Juanito, un niño de 8 años que está jugando fútbol toda una mañana y llega a su casa todo sudado, todo cochino. Y la mamá tiene una reunión importante ahí a la hora de comida y le dice a Juanito, Juanito, ve y lávate, ve y báñate. ¿Qué es lo que la mamá le está diciendo? La mamá sabe que Juanito por sí mismo no puede lavarse. Si Juanito lo intentara y empieza así con sus manos a tratar de lavarse por él mismo, lo único que va a hacer es que va a reacomodar la tierra, va a reacomodar el sudor. Pero la mamá, ella sabe eso, pero le dice, ve a bañarte para que Juanito vaya a la regadera y se exponga al poder limpiador del agua y del jabón. Entonces alguien como Juanito se expone al poder limpiador del agua y queda limpio. Es algo parecido a lo que el Señor nos está diciendo aquí. Sé transformado, exponte al poder transformador del Señor. Así como tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, tampoco podemos en nosotros mismos transformarnos. Es algo que tú y yo necesitamos entender, tú y yo. En nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, no podemos cambiar y crecer a imagen de Jesús. La única forma en que tú y yo podremos levantarnos
como hombres y mujeres que lo adoran a Él de una manera genuina, que lo obedecen aun cuando no es conveniente, es si somos transformados por su poder. Su poder es suficiente para cambiar a cualquiera de nosotros. El que sea que está aquí, tú necesitas entender, no eres excepción para el poder transformador de Dios. El poder de Dios es suficiente y Él quiere cambiarnos. Déjenme decirles algo aquí bien rápido. Es bueno que tú y yo veamos la vida cristiana en estos términos. Dios quiere cambiarme. Dios quiere transformarme y quiere transformarme en una persona que refleje la imagen más bella y más gloriosa que este universo ha conocido. Quiere que refleje a Jesús. El día en que tú y yo venimos a sus pies por primera vez, que pusiste tu fe en Él, Él empezó ese proceso de transformación. Y ese proceso de transformación va a terminar hasta el último día. Hasta el último día en que tú y yo estemos delante de Él. Tú y yo nunca nos vamos a graduar de la necesidad de ser transformados. Déjame decirte por qué es bien importante eso, recordarlo. Entre otras cosas, porque a veces pensamos que la vida cristiana se trata de actividades, de venir al día de campo y de ir otra vez a los grupos de casa y de participar en las reuniones y de llevar la comida a tiempo. Y por alguna razón nos desconectamos del hecho de que Dios está buscando transformarnos. Él no está buscando que tú y yo participemos de reuniones. Él está buscando que tú y yo seamos transformados a imagen de su Hijo para que Él sea adorado y el mundo vea la gloria de Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Déjenme decirles un puntito así con mucho cuidado y mucho respeto. Esto tiene mucha aplicación para nuestros líderes, por ejemplo. Y para gente que tiene mucho tiempo sirviendo en la iglesia. Déjenme decirles por qué. Algo que a mí me ha pasado, no sé si te identificas conmigo, pero ya cuando me doy cuenta que yo estoy sirviendo y que yo estoy como que coordinando actividades y que yo soy responsable de algunas cosas, como que se me quita de la mente el entendimiento que yo necesito ser transformado. Y llego a las reuniones y ya simple y sencillamente me veo como alguien que está colaborando para que los otros reciban y los otros cambien. Pero yo estoy asumiendo que yo ya me gradué. Eso es falso. Y no crecemos, nos quedamos atorados. Déjenme darles un ejemplo bien rápido de esto, que a mí me bendice un chorro. Es el pastor Abelardo. Él está aquí tomando notas de lo que alguien como yo está diciendo. Fíjense. ¿El pastor Abelardo tendrá algo que aprender de mí? Yo creo que no. Lo que tiene que aprender es de la predicación de la palabra. Y él entiende, aún con toda la madurez que tiene y todo lo que el Señor ha hecho en su vida y hace a través de su vida, él sigue buscando aprender de parte de Él porque quiere seguir siendo transformado. Y es importante que tú y yo permanezcamos en esa postura. No nos graduamos de esto. Necesitamos permanecer entendiendo que Dios quiere cambiarnos y que quiere cambiarnos de una manera radical, completa, en cada aspecto de nuestras vidas. Y Él tiene el poder suficiente para hacerlo. Y lo único que tú y yo necesitamos, o lo que principalmente tú y yo necesitamos, es exponernos a su poder transformador para que obre en nosotros. La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me expongo a ese poder transformador? Ese es nuestro punto número 2. Obviamente la respuesta a esta pregunta no va a ser exhaustiva. Hay mucho que nosotros pudiéramos decir y comentar acerca de cómo nos exponemos al poder transformador de Dios para que nuestras vidas cambien. Pero lo único que vamos a hacer es decir lo que dice este texto. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo nos exponemos al poder transformador de Dios? Renovando
nuestras mentes. Si tú y yo renovamos nuestras mentes, nuestras vidas serán transformadas. Fíjate lo que está diciendo aquí, que hay una liga directa entre nuestro comportamiento, la forma en la que tú y yo vivimos y lo que está sucediendo en nuestra mente. Los antiguos llamaban a la mente el centro de control. El centro de control de una persona, donde se toman las decisiones, donde se dirige la vida de una persona, donde se desarrolla el carácter de una persona. El centro de control está en la mente. Lo que tú y yo toleramos que entre a nuestra mente, lo que tú y yo pensamos, tiene una liga directa con la forma en la que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué estás permitiendo que influya en tu manera de pensar? Es una pregunta que creo que tú te debes de hacer. ¿Qué estás permitiendo que influya en tu manera de pensar? Muchas veces ustedes y yo estamos todos preocupados porque vemos nuestras vidas atoradas. O ves las vidas de tus hijos todas atoradas, ¿verdad? Que se están tropezando y que nomás no avanzan. Y pocas veces nos detenemos a preguntar qué es lo que estamos permitiendo que entre a sus mentes. Lo que este pasaje nos está diciendo es que hay una liga directa y que si tú y yo renovamos nuestras mentes, nuestras vidas serán transformadas. Déjame darte un ejemplo. Hace tiempo conocí a una pareja, un matrimonio de fuera de la ciudad, donde la mujer era una persona bien capaz, sigue siendo una persona bien capaz, muy inteligente, muy talentosa, que sobresalía en todo. Trabajaba ella en el gobierno y de volada, escaló las escaleras y llegó a codearse ahí con los presidentes y los gobernadores y X o Y. Esta mujer se embarazó de su marido y embarazada necesitaba responder si iba a seguir trabajando o no. Y ella me contaba que era muy difícil para ella tomar la decisión de dejar su carrera. Y era difícil porque ella pensaba que su valor estaba en lo que ella estaba haciendo y en el respeto que esas personas importantes le daban. Y en medio de la conversación yo le dije, oye, ¿cómo hizo el Señor el milagro en tu vida? ¿Qué te ayudó a soltar eso? Y una de las cosas que me dijo, que me llamó mucho la atención, fue que me dijo esto. ¿Sabes qué, Alex? Yo me di cuenta que yo pensaba que esas ideas eran mías. Yo pensaba que yo era la que estaba decidiendo a vivir de esa manera. Yo pensaba que esos pensamientos y esa cosmovisión y ese sistema de valores había provenido de mí. Pero me empecé a dar cuenta que eso era falso. Que ese sistema de valores provenía de personas que habían influido en mi vida y que me habían instruido que habían ciertas cosas que valían. Que yo como mujer valía por el trabajo que hacía y por el respeto y el poder que tenía. Que yo valía por la forma en la que otros me apreciaban al ver la importancia que yo tenía. Yo pensaba que eso era mío. Pero me di cuenta que no. Me di cuenta que eso ni provenía de mí y ni provenía de Dios. Y cuando empecé a buscar que Dios influyera con su palabra en mi manera de pensar, empecé a ver las cosas diferente. Mi mente fue renovada. Y cuando su mente fue renovada, y ella entendió que su valor no estaba en lo que hacía, sino en lo que era por Jesús. Y que su seguridad no estaba en el poder que tenía y en sus cuentas de bancos, sino en aquel que lo controla todo. Ella pudo decidir y ella pudo caminar. Hubo una renovación en su mente. Tim Keller dice algo muy
muy frecuente. Dice, tú y yo pensamos que somos muy originales, pero necesitamos ver que en realidad somos producto de nuestra cultura. Somos producto de lo que otras personas han depositado por años en nosotros. Somos producto de lo que nos han enseñado en la escuela, de la filosofía que te vendieron en la universidad, de lo que los comerciales nos gritan a todas horas. Eso es lo que nos ha ido formando. Son conversaciones que tú y yo estamos escuchando, que afectan, que influyen nuestra manera de pensar y afectan nuestra manera de vivir. Es bien importante que tú y yo recordemos esto, porque muchas de las veces exponemos nuestras mentes o las mentes de los nuestros indiscriminadamente a todo lo que este mundo nos grita. Estamos entreteniéndonos hasta la muerte con tonterías que este mundo nos está promoviendo y un estilo de vida que nos está vendiendo, que está formando en nosotros, y nos sentimos incompletos si no tenemos lo que este mundo nos dice que tenemos que tener. Y al tú y yo estar recibiendo todas esas ideas, nuestras vidas se van conformando a este mundo en lugar de ser conformadas a la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor nos dice, renueva tu mente. Renueva tu mente, porque cuando nuestras mentes son renovadas, nuestras vidas son transformadas. Alex, ¿eso quiere decir que si yo cambio mi manera de pensar, estoy renovando mi mente? No. Es mucho más que eso. Pero sí tenemos que decir que no es menos que eso tampoco. Renovar nuestras mentes es mucho más que simple y sencillamente cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos que empezar a entenderlo por aquí, mire. La renovación de nuestra mente no puede suceder más que por obra del Espíritu Santo. Él es el que renueva nuestras mentes. De hecho, el único otro pasaje donde la palabra renovación aparece en el Nuevo Testamento es en Tito 3:5. Déjame te lo leo. Ahorita lo leyó Chovy y fíjate lo que dice. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y por la renovación, por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que realiza la renovación de nuestras mentes? Es el Espíritu Santo. Es Dios en persona, en la persona del Espíritu Santo, el único que puede venir a tu mente y renovarla para que empieces a pensar como Él piensa. Es el único que puede hacerlo. El único que puede deshacer todos los nudos y todas las mentiras que hay en nuestras mentes por todo a lo que nos hemos expuesto por tantos años, es el Espíritu Santo. Que venga y que ilumine nuestro entendimiento con su verdad y nos ayude a ver qué realmente es glorioso y qué realmente vale la pena y qué es digno de que tú y yo entreguemos nuestras vidas y nuestras familias. Es por medio de la obra del Espíritu Santo. Esta renovación, como les dije ahorita, empieza en el nuevo nacimiento. Tú estás caminando sin tomar en cuenta a Dios, dándole la espalda en desobediencia, siguiendo tus propias pasiones, y de repente Jesús se te pone enfrente. Se te pone enfrente y te toma y te ayuda a ver quién es Él. Y te ayuda a ver que todo lo que tú y yo necesitamos lo encontramos en Él. Y nos salva y abre nuestros ojos espirituales. Y así como en Génesis dijo, sea la luz, dice en nuestra mente, sea la luz. Y somos iluminados y vemos la verdad, reconocemos las tinieblas y empezamos a caminar en pos de lo que vale la pena. Eso empieza en el nuevo nacimiento.
pero continúa a través de todo nuestro peregrinaje. Continúa a través de toda nuestra vida. Poco a poco, el Espíritu Santo sigue renovando nuestras mentes. ¿Eso quiere decir que tú y yo no podemos hacer nada para renovar nuestras mentes? Si es la obra de Dios y que nos está diciendo que nos expongamos a su poder transformador y nuestras mentes son renovadas por su obra, ¿eso quiere decir que yo no tengo nada que hacer para seguir creciendo y para que mi vida cambie y yo pueda reflejar a Jesús de una manera más clara? Claro que tú y yo tenemos mucho que hacer. Por eso se nos está dando esta orden aquí. Por eso se nos está dando este pasaje. Sé transformado por medio de la renovación de tu mente. Tú y yo jugamos un papel importante en nuestro crecimiento, en nuestra santificación. Y hemos de jugarlo de una manera diligente, de una manera intencional, pero conscientes de nuestra total dependencia, su poder y de su obra. Es así como crecemos. ¿Qué podemos hacer tú y yo para que nuestras mentes sean renovadas? Yo quiero sugerirte 5 maneras prácticas que yo creo que pueden ayudarnos a renovar nuestra mente. La primera de ellas es esta: abraza a Jesús como maestro. Abraza a Jesús como maestro. Un cristiano es una persona que entiende que sus pecados lo condenan, que sus pecados lo han hecho estar separado de Dios y que ameritan que sea castigado por Dios, y que Dios lo ama tanto que le proveyó un Salvador. De manera que el cristiano abraza a Jesús como Salvador y entiende la única esperanza que yo tengo para presentarme delante de Dios en el último día no es todo lo que cambie, todo lo que crezca, sino Jesús, que yo lo abracé como mi Salvador. Ese es un cristiano. Es una persona que está aprendiendo a abrazar a Jesús como su Señor. Está viendo que Él es el que controla todo y a quien le pertenece todo. Está aprendiendo a hacerlo. Pero también es uno que abraza a Jesús como su maestro. Es uno que abraza a Jesús como la fuente de la verdad, como aquel que nos muestra la voluntad de Dios y que nos enseña cómo es que Dios quiere que tú y yo vivamos, cómo nos conviene vivir. Esto, aunque parezca redundante, es importante que lo recordemos. Hay ocasiones donde yo estoy así realizando algunas tareas ahí en mi casa o en algún lugar, y como que por alguna razón pienso, Jesús no tiene nada que decir aquí de esto. Ahorita estoy haciendo algo ahí en Excel, ¿verdad? Estoy programando una junta, o aún cuando trabajaba yo en el mercado, estaba ahí haciendo transacciones o haciendo estudios de mercado. Yo decía, bueno, pues aquí no tiene que decir nada Jesús. O sea, Jesús está allá en la iglesia. Y a veces vivimos de esa manera y soltamos a Jesús como nuestro maestro. Y por eso nuestras mentes no son renovadas y nuestras vidas no son transformadas. Déjame hacerte una pregunta que creo que te puede ayudar. ¿De dónde agarraste el modelo que estás siguiendo para construir a tu familia? ¿Lo agarraste de Jesús como tu maestro o de alguien más? ¿Lo agarraste de otro maestro o de Jesús el maestro? Ahí te va otra. ¿De dónde agarraste el modelo para construir tu empresa y para operar tu negocio? ¿Lo agarraste de Jesús o de alguien más? ¿Sabes qué, Alex? Se me hace que ya te estás volando la barda. Estás diciendo que yo necesito abrazar
las enseñanzas de Jesús en mi negocio? Poner la otra mejilla, amar a mis enemigos, aquellas personas que me pidan la capa, dárselas. Es poco conveniente, Alex, no va a funcionar. Mi empresa no va a prosperar. Tienes toda la razón. Va a prosperar menos, tienes toda la razón. Seguir a Jesús no es conveniente. Tú y yo estamos siguiendo a uno que fue crucificado por este mundo. No pienses que tú y yo como seguidores vamos a vivir a todo dar en este mundo celebrando su crucifixión. No vamos a avanzar igual que los demás. No vamos a prosperar igual. A lo mejor algunos de ustedes hasta van a quebrar en algunos negocios. Pero sí, hemos de hacerlo porque entendemos que Jesús es nuestro maestro. Que Él es el que nos enseña cómo hemos de vivir. Que Él es nuestro proveedor. Que Él es suficiente. Que tú y yo no estamos haciendo tesoros en este mundo. Estamos haciendo tesoros en ese mundo, en el que va a permanecer para siempre. Este mundo pasa y se acaba. Ya pasaron 30 años de esta iglesia y antes de que nos demos cuenta van a pasar otros 30. Vamos a estar enterrando a algunos de entre nosotros. Y la siguiente generación va a estarse levantando, va a pasar rápido. Y nuestra parte, si estamos siguiendo a Jesús, no es anclarnos en este mundo y construir nuestro imperio. Es perder nuestras vidas por la voluntad de nuestro Salvador. Es así, abrazando a Jesús como nuestro maestro, que nuestras mentes son renovadas. Cuando tú lees tu Biblia en tu casa, yo quiero animarte a que tú veas que la lectura de la palabra es el medio principal como tú y yo abrazamos a Jesús como nuestro maestro. Aquí está su verdad. Yo quiero animarte a que tengas cuidado cuando lees la Escritura, de simple y sencillamente ver tu tiempo ahí como que ya cumpliste y como que ya terminaste, ya eres un buen cristiano porque cumpliste con tus deberes cristianos. Yo quiero animarte a que tú te veas así como recostado en un monte allá donde Jesús estaba y que escuches la voz de tu maestro, como Él le hablaba a las multitudes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú escucha a tu maestro, aprende de Él, abraza sus enseñanzas y de esa manera tu mente va siendo renovada. Forma número 2. Creyendo en Jesús como un niño. Creyendo en Jesús como un niño. Nuestras mentes no son renovadas solamente cuando tú y yo nos llenamos de conocimiento bíblico. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento bíblico, que conocen mucho la Biblia, pero que sus corazones están lejos de Jesús. Nuestras mentes son renovadas cuando tú y yo abrazamos la palabra, pero la abrazamos con fe, con una fe sencilla de que Él nos está diciendo la verdad, de que Él sabe cómo suceden y cómo sucederán las cosas. Por lo tanto, tú y yo le confiamos a Él, creemos en Él. Es creyendo en Él que tú y yo obtenemos la gracia que necesitamos para caminar diferente. Yo no necesitamos saber muchas cosas para que nuestras vidas reflejen la gloria de Cristo. Ponte a pensar en los primeros cristianos. Lo único que escuchaban era lo que Jesús les alcanzaba a decir, unas horas, pero lo creyeron. Y eso era suficiente para que ellos vivieran
entregando sus vidas aún hasta la muerte y las de sus familias por lo que el Mesías les había dicho, creyendo en Jesús como un niño. Estuve revisando Lucas, estaba leyendo Lucas en mi devocional y ¡pum!, me encontré con ese pasaje de las bienaventuranzas. Me fijaba yo cómo Jesús les decía a sus primeros discípulos: amen a sus enemigos y hagan bien, prestad no esperando nada a cambio. ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Cómo que quieres que yo viva de esa manera? O sea, ¿y yo qué? ¿Y mis hijos qué? Hazlo y tu recompensa será grande. ¿Qué es lo que los primeros cristianos hicieron? Simple y sencillamente creyeron. Le creyeron a Jesús. Él me dijo la verdad. Y si Él me dijo que si yo caminaba de esta manera, Él me recompensaría, eso es verdad. Aunque no lo entienda por completo, eso me lo dijo Él. Por lo tanto, camino en esa obediencia. Es caminando en fe, como tú y yo caminamos en espíritu. Tú y yo caminamos en obediencia y el poder del Espíritu Santo fluye a través de nosotros. No necesariamente después de que pasaste horas orando, sino simple y sencillamente cuando caminas creyendo. Fíjate lo que dice John Piper al respecto. Esta cita me sirvió un chorro, espero que te sirve también a ti. Es posible y en verdad necesario confiar en las promesas de la gracia antes de que seamos transformados. Es posible y en verdad necesario confiar, creer, agarrarte de las promesas de la gracia antes de que seamos transformados. No tenemos que realizar antes de la fe lo que se supone que la fe debe lograr. No tenemos que realizar antes de la fe lo que se supone que la fe debe lograr. ¿Cómo nuestras mentes van a ser renovadas? Creyendo que Él es suficiente, creyendo que su palabra es verdad. Es por medio de esa fe que nos conectamos a esa gracia y luego caminamos en obediencia. Renovamos nuestras mentes creyendo como un niño. Número 3, desarrollando una relación personal con Jesús. Alguno de ustedes podría decir, ok, ya entendí, todo lo que yo tengo que hacer es leer la Biblia y creer. Eso es todo lo que voy a hacer. Y si lo hago, mi vida va a ser transformada. Bueno, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Tú y yo siempre queremos poner a Dios en un cajón y queremos encontrar una formulita que funcione para tú y yo seguir teniendo el control. Pero el Señor es tan bueno que no nos deja. Nos recuerda que Él siempre tiene el control. Déjame darte un ejemplo bien rápido. En Lucas 6 sucede un incidente bien curioso entre Jesús y los fariseos. Y los fariseos eran como los religiosos, los líderes religiosos de aquella época. Los fariseos estaban llenos del conocimiento del Antiguo Testamento, llenos. Y una de las razones por las que patinaban tanto con Jesús es porque Jesús reaccionaba de maneras en las que ellos no se esperaban que un profeta debía de reaccionar. En una ocasión era en sábado y estaban los discípulos agarrando unos maíces ahí comiendo y llegan los fariseos y le dicen, oye Jesús, tus discípulos están trabajando en el día de reposo, no deberían de hacerlo. Y Jesús, en lugar de corregirles la interpretación de lo que ellos estaban haciendo del día de reposo, les dice algo bien curioso. Les dice, ¿qué no sabes lo que David hizo? Cómo David en una ocasión tenía hambre y andaba huyendo y comió de los panes consagrados que únicamente estaban destinados para los sacerdotes y no era lícito para él comer y los comió. Y cómo el Señor lo permitió. Esas cosas hacían patinar a los fariseos porque decían, ¿cómo es posible que este profeta venga de Dios si de repente me dice cosas con la misma escritura
que tienen una aplicación diferente a como yo la entiendo. Ok. Es que tener una mente renovada no es solamente pensar en conformidad con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, sino es pensar como Jesús. Es pensar como Jesús. Tú y yo, eso es lo que hemos de buscar. Y déjame darte este ejemplo. Con mi esposa es bien curioso, pero después de algunos años de estar viviendo con ella, nuestras maneras de pensar como que se están ajustando. Y de repente yo ya sé lo que ella está pensando, como que le adivino el pensamiento. Quiere hacer esto. Y ella más a mí, ¿verdad? O sea, ella sabe, oye, estás pensando esto, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabes? Bueno, nuestras formas de pensar se van ajustando de manera que empezamos a conocernos. Eso es lo que tú y yo necesitamos que nos pase con Jesús. Tú y yo necesitamos desarrollar una relación personal con Él a través de su palabra y a través de la oración. Tú y yo le hablamos a Dios por medio de la oración y Él nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entonces tú lees la Biblia no para tener algo que aportar en tu grupo de casa, o no para postear algo en Facebook para que te veas muy espiritual, o no para dar consejos que impresionen a otras personas. Tú estás leyendo la Escritura con hambre, con una intencionalidad, porque quieres conocer a Jesús, porque quieres relacionarte con Él, quieres tener una relación con Él. Lloras con Él, ríes con Él, caminas con Él. Jesús está en tu día a día, en tus decisiones, caminando contigo, guiando tu camino. Es en una relación así que tú y yo aprendemos a pensar como Él y nuestras vidas son renovadas. Número 4, práctica número 4. Contemplando la gloria de Jesús. Contemplando la gloria de Jesús. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:18. Porque nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La misma palabra que se utiliza en Romanos 12:2. Nosotros somos transformados conforme contemplamos la gloria de Jesús. Tú y yo necesitamos encontrarnos con Cristo frecuentemente. Cada cuando, lo más que se pueda. Tú y yo necesitamos ver la gloria de Dios. Tú necesitas buscar a Dios en lo individual. Oye, Alex, es que esas ondas son para otros tiempos. Yo cuando salgo de una cosa ya me metí en 3. O sea, tengo mi agenda toda saturada. Me estás diciendo que mi vida va a ser cambiada cuando yo me detenga y me ponga a contemplar la gloria de Cristo, buscando tener un encuentro con Él por medio de su palabra. Sí, parece arcaico, pero no hay un sustituto para esto. No hay un sustituto para esto. Tú y yo necesitamos encontrarnos con Dios regularmente. Tú necesitas venir a la iglesia con una actitud, con un corazón que está buscando encontrarse con su Salvador. Y en contextos como estos, el Espíritu Santo iluminará tu entendimiento, de manera que tú veas la gloria de Jesús, el poderío de Jesús, la misericordia de Jesús, y lo entiendes, lo contemplas. Y esa contemplación seguirá transformando tu vida, renovando tu mente a su imagen. Nosotros queremos que Jesús
se ajuste a nuestros métodos. Y muchas veces, bueno, Él no sucede, ¿verdad? No hace eso. Nosotros somos los que tenemos que aprender a ajustarnos a lo que Él nos dice, a lo que Él nos pide. Tú y yo lo necesitamos y nuestra parte es buscarlo. Y Él promete que si lo buscamos, nos hemos de encontrar con Él. Así que yo quiero animarte. Busca la manera de apartar tiempo en tu semana. Como cuando puedas, ¿verdad? Como puedas. A lo mejor te puedes levantar más temprano, te puedes dormir más tarde. Ya te estás durmiendo tarde viendo Netflix, perdiendo el tiempo viendo cosas que metes a tu mente, que te están llevando a vivir de una manera diferente. Concéntrate en leer la palabra, pero léela no buscando lo que tengas que hacer, sino buscando conocerlo a Él. Lo único que va a pasar es que Dios se va a manifestar a tu vida una y otra vez. Y por medio de esos encuentros, tú irás contemplando su gloria, tu mente será renovada y tu vida seguirá siendo transformada. Última, bien rápido. Y creo que es una aplicación lógica. Invitando la intervención de Jesús en tu vida. Invitando la intervención de Jesús en tu vida. Si tú y yo entendemos que no podemos ser transformados por nosotros mismos, que no podemos cambiar nuestra manera de pensar en nosotros mismos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos pedirle a Dios que intervenga. La buena noticia es que Él prometió contestar nuestras oraciones. Él prometió eso. Entonces nuestra parte es invitarlo y pedirle y decirle: Señor, obra en mi vida. Estoy viendo que tú dices aquí en tu palabra que bienaventurados los de puro corazón, porque ellos te verán a ti. Señor, mi corazón no es puro, purifícalo. Interven en mí, limpia mis pensamientos. Ayúdame a aferrarme y a creer en lo que tú dices. Cambia mi vida, ayúdame a aplicar tu palabra. Quiero caminar en obediencia. Es en esa postura que nuestras mentes siguen siendo renovadas y nuestras vidas van siendo transformadas. Así que quiero animarlos, hermanos, a que nos expongamos al poder transformador de Dios, para que nuestras vidas sean cambiadas, abrazando a Jesús como maestro, confiando en Él como un niño, buscando contemplar su gloria, desarrollando una relación personal con Él e invitando su intervención a nuestras vidas. De esa manera seguiremos siendo renovados, nuestras vidas serán transformadas y Él se llevará la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias por tu palabra. Una vez más te damos las gracias por dirigirte a nosotros, por hablarnos, porque tu Espíritu Santo está obrando y seguirá obrando en nosotros, Señor. Señor, somos tuyos, te pertenecemos a ti. Señor, tú transfórmanos. Tú síguelo haciendo. Padre, levanta en nosotros un pueblo que anhele, que te crea y que anhele, Señor, tu poder y tu obra transformadora en sus vidas. Un pueblo que busque exponerse de una manera continua a quien tú eres, a tu verdad, para que seamos renovados y seamos transformados, para que demos fruto que permanezca, fruto de labios que confiesa tu nombre. Te lo pedimos
En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén.